En este video vamos a continuar con el desarrollo del ejemplo número 7 correspondiente al tema de préstamos con financiación implícita del libro Instrumentos Financieros Básicos, Guía Práctica, Apuntes de Clase y Casos. Recordemos que en el primer video, tratándose de un préstamo a socio de la entidad sin cobrar intereses y con el pago de cuotas, calculamos el valor presente y el valor de los intereses implícitos. Estos cálculos se realizan para poder hacer el reconocimiento inicial. Recordemos que el reconocimiento inicial es el momento en el cual yo reconozco por primera vez dentro de mi contabilidad una determinada transacción, es decir, cuando la contabilizo por primera vez. ¿Qué me dicen las normas de información financiera cuando yo tengo este tipo de situación, es decir, de préstamos con financiación implícita? Que el instrumento financiero se debe registrar al valor presente, que ya teníamos previamente calculado, que son 84.444.169 unidades monetarias. Que debo reconocer un gasto por los intereses implícitos calculados, que son 35.555.831 unidades monetarias, y en este caso la contrapartida es el efectivo que yo realmente desembolsé, que son los 120 millones de unidades monetarias. Estos gastos se presentan dentro de las cuentas del ORI, otro resultado integral. Recordemos que el ORI es una forma de presentación dentro del estado de resultados. Es decir, hay ciertas partidas que se presentan por aparte, y en este caso las normas de información financiera solicitan que estos gastos por intereses implícitos se presenten dentro de este grupo de cuentas. Este sería el reconocimiento inicial en este ejemplo. Debemos tener en cuenta los aspectos tributarios, es decir, en muchas naciones, en muchos países, no se acepta que las cuentas por cobrar o el instrumento financiero se presente a valor presente o se reconozcan gastos por intereses implícitos. Ya depende de la normatividad de cada país. En otras situaciones pues se tienen unos formularios de diferencias donde deben ser presentadas las diferencias. Tengamos en cuenta que la ley tributaria es una ley y la ley contable también es una ley. No quiere decir que yo puedo cumplir la ley tributaria y no la contable, sino que debo cumplir ambas si esto es requerido dentro de un determinado país. Entonces aquí tenemos el reconocimiento inicial para este ejemplo. Viene una duda, una pregunta, y es: si yo reconozco esta cuenta por cobrar a un menor valor, ¿significaría que yo le estaría cobrando menos al socio, al que le presté dinero? ¿Y que a su vez la empresa tiene que asumir estos gastos? La respuesta es no. Pues en el reconocimiento posterior estas cuentas sufren unos ajustes que van a dejar los saldos acordes a el valor desembolsado inicialmente. Entonces ya vamos a ver cómo. Para esto debemos construir algo llamado tabla o método de interés efectivo. Bueno, entonces la tabla de interés efectivo es una tabla de amortización que contiene los siguientes datos. Periodo, en este caso son 2 periodos porque son 2 años que van a estar vigentes, o va a estar esta cuenta por cobrar vigente dentro de mi contabilidad. Saldo inicial, intereses implícitos, abonos o pagos, que vienen a tener el mismo significado, y saldo final. ¿Qué datos registramos acá? En el saldo inicial debemos tener en cuenta la cuenta por cobrar a socios presentada a valor presente, es decir, el instrumento financiero a valor presente. Aquí ya estaba formulado y pues salió automáticamente el valor. En intereses implícitos debo tomar mi saldo y multiplicarlo por la tasa de interés efectiva que yo seleccioné inicialmente, que fue un 27% efectivo anual, para obtener los intereses implícitos de ese primer periodo. En abonos o pagos pues debo tener en cuenta el valor de la cuota que sí me va a pagar este socio al final de cada periodo, y el saldo final es el saldo inicial más los intereses implícitos menos el valor de la cuota.
Así tenemos el saldo inicial del siguiente periodo, es decir, mi saldo final del periodo anterior es el inicial del periodo siguiente. Y aplico el mismo procedimiento. Tomo el valor del saldo por la tasa de interés seleccionada, tomo en cuenta aquí el valor de la cuota, aquí el efecto debe ser 0 al final porque tomo el saldo inicial más el valor de los intereses menos el valor de la cuota y debo tener 0. Si por alguna razón en esta parte no tengo 0, debo revisar la aplicación del procedimiento porque puede haber algo equivocado. Si nosotros sumamos la casilla o la columna de intereses implícitos, vemos que el resultado es exactamente igual a estos intereses calculados para presentar en este gasto por intereses implícitos en el reconocimiento inicial. Ya con esta tabla, en los periodos siguientes, es decir, al finalizar cada uno de los periodos, hago los reconocimientos posteriores pertinentes a este ejercicio. ¿Cómo hago el reconocimiento posterior? Pues para el periodo 1, aumento mi cuenta por cobrar a socios por el valor de los intereses implícitos calculados para el primer periodo. Aumento un ingreso que también se presenta en el ORI por el mismo valor correspondiente al mismo concepto de intereses implícitos. Y tengo este primer reconocimiento pertinente a esos intereses. Tengamos en cuenta que si yo tengo la posibilidad de reversar este gasto por intereses implícitos porque todavía está vigente dentro de mi contabilidad, lo puedo hacer al gasto. Para el caso vamos a asumir que ya hubo cierre contable y por tanto mis cuentas de ingresos y gastos quedaron canceladas. Entonces por esta razón no voy a tener una cuenta de gastos disponible para poderla reversar. Entonces lo mejor es crear una cuenta de ingresos que también se presenta en las cuentas del ORI. También debo reconocer el valor de la cuota que me está pagando este socio, disminuyendo la cuenta por cobrar a socios por los 60 millones de unidades monetarias y el efectivo por ese mismo valor. En el periodo 2 aplico el mismo procedimiento. Entonces reconozco el valor de los intereses implícitos, aumentando mi cuenta por cobrar a socios, que es el instrumento financiero, reconozco el ingreso, se presenta en el ORI, y reconozco el valor de la cuota. Aquí surge el cuestionamiento de por qué, si yo inicialmente reconozco acá un instrumento financiero a menor valor, que es el valor presente, pero con los reconocimientos posteriores recupero el concepto con respecto al efectivo desembolsado y a su vez este gasto que inicialmente aquí asumí lo recupero con unos ingresos que voy a reconocer posteriormente, teniendo en cuenta que estas transacciones al final pues van a tener un efecto. ¿Para qué yo hago esto? Me dicen las normas de información financiera que se utiliza o se aplica este tipo de transacciones, ejercicios, para poder evaluar la pertinencia de estos movimientos. Es decir, cuánto me cuesta a mí desembolsarle a un socio, o a un tercero, o a un familiar, o a cualquiera, un valor sin el cobro de intereses. ¿Por qué? Porque el dinero es un ser vivo, es decir, es un elemento que varía con el tiempo y quizás estos mismos 120 millones de unidades monetarias que la entidad tiene hoy no van a ser útiles para las mismas cosas, para los mismos bienes y servicios dentro de los 2 años siguientes donde los va a recuperar. En conclusión, esto va a permitir tomar mejores decisiones con respecto al tema de esta clase de préstamos. Se pueden establecer políticas donde se cobren intereses o donde se establezcan plazos inferiores a 1 año o cualquiera que beneficie a la entidad considerando los riesgos que tienen también hacer este tipo de préstamos. Ya con esto concluimos el primer ejercicio, el ejemplo número 7, que corresponde a préstamos a un socio de la entidad sin cobrar intereses con el pago de cuotas, con referencia al tema de préstamos con financiación implícita. Ya tendremos otros videos donde desarrollaremos otros ejemplos con situaciones distintas.